Yadira González Muñoz, CEO de I Am Magazine, les presenta Conversando con I Am TV. Gracias, Jen, por la presentación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de qué parte del mundo nos están sintonizando. Gracias por estar presente en nuestro programa de Conversando con IAM TV. En esta ocasión nos acompaña Johanna Naranjo García, contribuidora de IAM Magazine en español, nuestra sede en Ecuador. Bienvenida, Johanna, a nuestro programa de Conversando con IAM TV. Cuéntanos un poco acerca de ti. Yadira, muy buenas tardes, buenas noches, bien, como tú dices, buenos días. Yo me encuentro en Quito, Ecuador, realmente contenta de estar acá con ustedes. Por supuesto, ya desde diciembre del año pasado soy colaboradora de I Am Magazine y muy contenta de escribir mes a mes mis experiencias, mis vivencias, Yadira, para que otras mujeres sin duda se sientan identificadas. Soy consciente que cada una de nosotras vivimos una realidad muy distinta, pero hay cosas, hay ciertos momentos de la vida que se parecen y si quizá uno encuentra aliento en las palabras de la otra, para mí es muy valioso. Así es que agradezco siempre cada espacio que tengo en I Am Magazine Internacional. No, Bueno, de gracias. mi vida. Gracias a ¿Qué ti te cuento? por ser parte de esto. Cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces, por qué lo haces sobre todo. Yo sé que nosotros sabemos, ya estamos trabajando mucho tiempo juntas, que eres conferencista y bueno, tienes una experiencia increíble en el periodismo, la comunicación, pero cuéntanos un poquito más sobre eso, sobre lo que tú estás haciendo en este momento. Bueno, te cuento que soy periodista, en efecto, yo estudié comunicación en la universidad y mis primeros años me dediqué netamente al periodismo, que fue un sueño cumplido. Yo toda mi vida me visualizaba trabajando en televisión, tuve el placer de trabajar acá en Ecuavisa, que es uno de los canales más grandes de Ecuador, TC Televisión, y realmente viví la experiencia de ser periodista, trabajaba junto a la comunidad y mira que como siempre digo, por decisiones personales que en algún momento yo las echaba la culpa, dejé la televisión. Luego me di cuenta que las decisiones son nuestras y tienen una razón, que luego nos damos cuenta del por qué. Sin embargo, no pude regresar a la televisión. Es complicado, ¿no? En Ecuador hay pocos canales, en mi época no estaban muy en auge los medios digitales, entonces dije, bueno, ok, voy a dedicarme a otro oficio de la comunicación, que era la comunicación estratégica. Me dediqué a trabajar en empresas públicas y privadas, asesorando en temas de comunicación. Y luego, como hace unos 7 años atrás, descubro una nueva faceta y es la de ser docente universitaria. Empiezo a dar clases en universidades sobre comunicación, sobre periodismo, y a pesar de los miedos que esto significaba para mí, pues decido lanzarme y empiezo a recibir una retroalimentación, Yadira, muy interesante. Los estudiantes que me decían, Joana, nos gustan sus clases, las experiencias, la combinación entre la teoría y la práctica. Y sabes, como que llega a mí un punto de quiebre en mi vida profesional y digo, a ver, sí, yo disfruto haciendo comunicación. Lo que Ese no haces. es el tema, es la forma en la que estoy haciendo, quizá que tiene que dar un giro. Y decido entonces, como ya va a ser algunos meses en junio de 2023, que converso con mi esposo y le digo, mira, quiero empezar mi propia empresa en comunicación, quiero dedicarme a ser mentora de comunicación y a guiar y acompañar a las personas que tienen miedo a hablar en público, que tienen miedo a hablar ante las cámaras, Claro. precisamente a que puedan hacerlo, porque estoy convencida, Yadira, que quien puede hablar frente a un público ante las cámaras tiene seguridad y la seguridad nos da autoestima y la autoestima nos da confianza y se nos abren muchas puertas. Increíble, muchísimas gracias. Sabes que es muy interesante esto de la comunicación o de lo que tú dices, también esa confianza que uno necesita en uno mismo para lograr las metas o los sueños que uno se quiere tomar o hacer en la vida, tú sabes, porque como tú dices, a veces uno toma el camino que no es, toma decisiones que uno no debe tomar, pero a la final siempre salen para bien porque tú estás encontrando o buscando tu propósito y a pesar de los caminos chuecos que uno toma,
al final uno encuentra ese propósito, uno encuentra esa meta porque uno lo tiene, mientras uno tiene la visión y la meta, uno llega. Pero Total. es un proceso que nunca termina. Y por eso yo sé que tú tienes un lema, que a mí me encanta tu lema. Entonces yo sé que tú hablas sobre sin formación no hay transformación ni evolución. Así es. Y es que mira, dentro de todo este camino que les he contado, yo tengo 43 años, voy a cumplir en junio mis 44 y me di cuenta también que muchas veces nos limitábamos, ¿no es cierto?, a estudiar nuestra carrera de tercer nivel, quienes podíamos hacerlo, nuestras carreras de cuarto nivel, si es que así lo deseábamos. Eh, y por ahí quizá, si es que no lo podías hacer, pues lo dejabas al destino. Y me di cuenta que hay que invertir en la parte académica, pero también en la parte personal. Así Hay es. que formarnos y eso nos transforma. Y yo creo que eso me pasó justamente en los últimos años también, que dije, ok, soy comunicadora y decidí especializarme en comunicación empresarial, luego en comunicación política y un día me levanté y dije, bueno, pero ¿y si quizá decido estudiar un diplomado en liderazgo femenino? ¿Y si Increíble. decido invertir, por ejemplo, en un taller de la ciclicidad femenina? Entonces me di cuenta que precisamente ahí está la clave. Sin formación no hay transformación. No hay Tenemos que transformación. formarnos en lo que nos guste, en lo que nos apasione, y estoy segura que siempre algo va a cambiar en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que hacemos? Evolucionar. ¿Qué es lo que hace el ser humano cada día? Evolucionar, y que está permitido además, ¿no, Yadira? Porque muchas veces te dicen, Sí. no, la gente no cambia. Claro que cambiamos. Yo no soy la misma de hace 20 años. O de hace un año, exactamente, Así porque es. como tú dices, esa transformación va a una evolución, va a, como nosotros tenemos el lema de la revista, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y este es un paso que uno va, muchas veces tropezamos y volvemos. Hay que volverse a levantar, sacudirte y seguir adelante, pero siempre con esa visión y esa mira de que voy a ser mejor, me voy a transformar, voy a evolucionar, voy a tener esa formación en lo que uno desee, sienta y esa pasión, porque a veces nosotros dejamos nuestras pasiones a un lado por Sí. lo que nos han dicho que debemos hacer o porque nos toca hacer lo que tengamos que hacer, pero hay que seguir nuestras pasiones, nuestras ganas de hacer algo para poder tomar esa evolución, evolucionar y tomar esa transformación en nuestras vidas. Sabes que me encanta esa descripción que tú tienes de tu lema. Es muy importante porque es, como decía yo, es importante para el crecimiento personal y profesional. Y sin aprender, pues nunca vamos a poder llegar a ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Y a veces Ujú. estamos, como tú decías, apuntando con el dedo, es que la culpa la tiene fulanito o tal cosa, pero yo siempre digo, hay tres deditos que le están apuntando a uno mismo, entonces antes de señalar con el dedo, hay que mirarnos a nosotros mismos. ¿En qué puedo transformar? ¿En qué puedo cambiar? ¿En qué puedo ser mejor? Me encanta, muchísimas gracias. Sabes que nos gusta tenerte como parte de la revista y en Aya Magazine nosotros tenemos tu historia inspiradora que nos cuentas sobre ti. Va a estar en el mes de mayo y se llama Reseteando mi vida profesional. Y eso pues como las computadoras, el control alt, suprimir. Y bueno, quisiera hacerte un par de preguntas, bueno, algunas preguntas al respecto. Claro que sí. Porque, bueno, yo les aconsejo a todos que lean los artículos de Joana, les va a encantar, en especial esto porque nos da su, su vida. Cuéntanos, ¿cómo describirías el proceso de resetear tu vida profesional y cómo influyó la estabilidad personal en esa decisión que tomaste? Claro, mira, yo creo y estoy convencida que precisamente
la labor que hace A Young Magazine de contar las historias de las mujeres, de poder inspirar a otras, sin duda, es muy valioso y nuevamente, repito, no somos distintas. Quizá yo les cuento ahora mi historia desde mis privilegios y eso sin duda es importante aclararlo porque sé que muchas mujeres no están en la misma situación que estamos nosotras, pero eso no quita que también podamos aportar y yo siento que entonces era mi momento de aportar. Resulta que escuchaba yo, Yadira, de la crisis de los 40 y leía y escuchaba podcast y decía que cumples 40 y es como que te da una crisis como media existencial, como que te replanteas las cosas y yo decía, no, pues yo creo que soy una de las privilegiadas porque todo está muy bien. No, Y no pasa mentira, nada. no pasa nada, nada que ver. Me llegó el año pasado que empiezo a replantearme y yo comparaba mucho incluso con el control al suprimir de la computadora, que uno puede tipear y cerrar sesión y se acabó. Y eso fue Claro. incluso lo que pasó. Yo tengo un gato en mi casa, Napoleón, que para mí es muy, muy importante. Y yo digo que es mi hijo gato. Y entonces él un día vino con sus patitas y decidió resetear mi computadora. Y yo decía, "Ay, ¿por qué los seres humanos no podemos hacer eso? Hacer eso, claro. Y resetearnos y cambiar. Y es el miedo. Yo creo que es el miedo, Yadira. Tenemos miedo a Sí. cambiar, a soltar las cosas. Decidí conversar con mi esposo y contarle de que me gusta mucho lo que hago, el tema de la comunicación, pero sí me siento también a veces limitada en el trabajo que estaba actualmente. Entonces, conversamos, obviamente. Yo creo mucho en dialogar con tu pareja, porque creo que cuando estamos La en el hogar comunicación. somos dos. Sí. Exacto, y la decisión que tome el uno le afecta al otro, entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, yo le decía, mira, lo que quiero hacer esto, le decía, no, yo quisiera ser mentora de comunicación, yo me veo parada en escenarios, dando charlas, dando conferencias. Me dice, bueno, pues entonces hagámoslo. Creo que eso me da uno de los mayores impulsos, Yadira, porque para mí es muy importante en mi vida mi esposo y él me dice, dale. Entonces yo como que me siento validada porque siempre es importante, ¿no? Que alguien esté El atrás tuyo, apoyo, claro. que sea tu apoyo, que sea como ese colchón de refuerzo. Entonces dice, ok, me lanzo y pues genial, empiezo ya a pensar en qué voy a hacer, cómo voy a empezar, qué cambios voy a realizar. Y claro, por supuesto que también ya una vez que renuncié y que lo dejé todo, Yadira, empieza ese miedo, como, ¿y ahora qué hice? Los desafíos, eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué desafíos enfrentaste al dar el paso hacia la independencia laboral y cómo lo superaste? Me imagino, es un proceso largo, pero Sí, cuéntanos un poquito de eso porque, como tú dijiste antes, tenemos ese miedo a dar el primer paso o a tomar esa decisión. Y una de las cosas que nos detiene es el miedo. Por eso tenemos que sobrepasar ese miedo sobre todo, todas las cosas. El sueño debe ser más grande que tus miedos, digo yo. sí. Mira que a mí me cuestiono, tú bien dices, es un camino largo. O sea, todavía me cuestiono, tengo días en que me levanto y digo, sí, tomé la mejor decisión y otros días que digo, ¿qué ¿Por hice? qué? Pero insisto, ¿por qué? ¿En qué estaba pensando? Pero es un proceso. Y me he dado cuenta que son dos cosas y que tienen mucho que ver precisamente con nuestra esencia de mujeres. La Así. primera es la estabilidad económica. Ok, Mm, cuando tú trabajas para una empresa, tienes tu sueldo que te llega mensualmente y estás feliz porque sabes que está ahí. Cuando eres independiente, tienes meses buenos, meses malos y van jugando. Y a mí, obviamente, me empezó a generar, mira, esa inseguridad, la parte económica. mm, Y estoy muy consciente que es un tema de que soy mujer y que siempre, obviamente, en el círculo que me he rodeado es, ok, tenemos que ser independientes y si queremos ser independientes, lo primero es la independencia económica. Entonces eso me empezó como a preocupar, como a resonar mucho y Ponerte obviamente pues nerviosa. a ponerme nerviosa porque meses buenos, meses bajos, meses buenos, meses bajos, pero ok, nuevamente conversando con mi pilar importante, mi esposo, pues me dice, ok, así es. Él también es un empresario y él me dice, mira, así es, así vas a tener que acostumbrarte.
En eso estoy, Yadira, todavía no he llegado a mi punto Es, máximo. Y es lo que otro, es un proceso realmente. No, no sí, para. Es no, no, no. continuo, continuo. Y mira, lo otro que me pasa mucho, yo creo que es acá, yo como les contaba, estoy en Quito, en Ecuador. El emprendedor acá tiene como un camino quizá de 1 año, 2 años y dicen luego nuevamente se cae, regresa, como que no es tan Ya no fácil. quiero, ya no Exacto, puedo. ya no es tan fácil. Y está el estigma y el estereotipo con la gente. Por ejemplo, les comenté a mis papis, a mi papi, a mi mami, a mis hermanos, que ellos vienen de el trabajo estable, de sus 8 horas, de recibir su sueldo. Entonces, les digo que estoy dedicada ahora a ser mentora de comunicación y que me encanta dar mis talleres, mis conferencias. Esto lo comparto con la docencia académica, trabajo en algunas universidades e institutos. Y claro, para mi papi es, ok, pero ¿cuándo vas a conseguir trabajo? Yo Ya, no, pero esto es mi trabajo. Este es ahora mi eso trabajo. es lo que hago No, yo, no, claro. claro, no, 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 me dice, no, hija, es tu trabajo. Entonces es difícil sacar ese chip de que tienes que trabajar para una empresa, tienes que cumplir tus 8 horas Claro. y tener su sueldo. Esto es como que no es el empleo. Obviamente yo comprendo la diferencia generacional que tenemos, pero claro, es un tema de ir también educando a tu familia. Yo tengo sobrinas mujeres, por ejemplo, la hija de mi esposo es una niña, obviamente eh, tiene su mamá, su papá, pero obviamente yo comparto esa crianza con este Claro. rol que tengo de madrastra, que es el nombre, ¿no? Que a veces suena duro, pero yo apoyo en esa crianza. Entonces, yo sí quiero, de alguna manera, que las mujeres vean que también podemos ser independientes. Claro que sí, insisto, quizá hay que tener ese apoyo de tu esposo, no es tan fácil, pero sí lo podemos hacer y sacarnos de ese chip de que en algún momento, si quieres resetearte, y de verdad cambiar como lo hice yo, es posible. Es posible, es verdad. Nada es imposible. Eso todo depende de cada uno de nosotros. Cómo queremos salir adelante. Y nadie nos puede decir qué es lo que debemos o no podemos o queremos hacer. Y Uh la -huh. única persona que toma esa decisión de dar el primer paso, esa decisión de salir y cumplir tus sueños o hacer lo que tú realmente deseas, tu propósito en tu vida, solamente lo tiene uno. O sea, cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión. Está el miedo, pero no permitas Sí. que el miedo te hunda a hacer lo que tú quieres hacer. Como mujer, o sea, queremos es apoyarnos y salir adelante juntas, que es lo que nos Ese gusta es el aquí objetivo. en la llama. Sí, 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 sí. Que nada nos Cuéntame. detenga. Sí, exactamente. ¿Cómo describirías tu transformación personal y profesional desde que tomaste la decisión de reinventarte o desde tomar ese primer paso de esto es lo que yo quiero hacer? Mira que también eso es curioso, Yadira, porque viene acompañado de 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 un cambio inesperado en mi vida. Yo digo, fue como una revolución. Cuando yo tenía mi trabajo estable, mis 8 horas, yo vivía al 100% por mi trabajo, ¿no es cierto? Por cumplir los objetivos de mi trabajo, por querer recibir los reconocimientos, obviamente, en tu trabajo, de tu jefe, de que vean que tú brillas en ese espacio. Y siento que eso muchas veces nos pone de segundo plano. Mm, Por el tiempo. claro. ¿Qué es lo que siempre nos falta? El tiempo. Hago este cambio, obviamente, en mi vida y por supuesto viene acompañado de una revolución en mi parte alimenticia, porque empiezo a comer más sano. Yo amo cocinar y decido y digo, bueno, como voy a estar acá, hago teletrabajo o mis charlas son en la mañana, en la tarde, puedo empezar, ¿por qué no?, a cocinar. Además, a mí me gusta. Obviamente voy a dedicarme a cocinar algo que no me tome mucho tiempo y eso significaba comer saludable. Empiezo a buscar recetas saludables, empiezo a buscar comida que además me resulte bien para mí y para ya mis 43 años, que nos dicen que hay que cambiar la alimentación, ¿no es cierto? Para la Cuidar nuestra salud. piel, nuestros huesos. Claro. Empiezo a hacer ejercicio, Yadira, algo que, sabes, yo jamás Nunca lo pensé. habías hecho. No, nunca lo había hecho, pero sabes, pensé que no era para mí, Yadira. Por eso te digo que lo mío ha sido como una revolución y a todas las mujeres que nos están escuchando, de verdad, cuando te dicen, nunca digas nunca,
es real, Yadira. Yo decía, nunca voy a hacer ejercicio porque a mí no me gusta. Créeme que ahora me encanta. Sí, es verdad. Aprovecho cuando tengo el tiempo para ir al gimnasio. Religiosamente hago 2 veces de la semana pilates y voy contenta. Y mi objetivo ya no es que, wow, quiero tener el cuerpo 90, 60, 90. No, mi objetivo es, quiero que mi cuerpo esté saludable, quiero que mis Saludable. piernas puedan caminar por sí solas, quiero estar bien. Y eso me pareció fantástico, la alimentación, el deporte. Y Luego, eso por no, supuesto, viene la parte social también, ¿no? claro, El no perderme los eventos, el poder ir, por ejemplo, acá en el Ecuador, y me parece que es una tendencia en todo el mundo, ¿no? Estos encuentros de mujeres empresarias, de historias de mujeres, de empresas, y yo no iba porque no tenía tiempo, entonces empiezo a ir y empiezo a recibir una información valiosa, poderosa, y acompañado de todo esto, digo, mira, todos estos cambios sin duda aportan al desarrollo en mi nueva faceta profesional. claro, me encanta porque, como tú dices, no solamente es un cambio en tu cuerpo, pero es un cambio general en tu vida mental, espiritual, Claro. emocional, físico y bueno, salud, porque deberíamos empezar a hacerlo desde que somos jóvenes, pero no sé por qué cuando tenemos Mm. la edad de los 40 y adelante, ¿no? Como que tenemos que estar más saludables, pero es como el chip que te cambia y dices, no, ahora sí quiero ser mejor. Sí. Cuéntanos, Joana, ¿qué papel juegan tus experiencias pasadas como comunicadora y periodista en tu rol actual como mentora de comunicación? Yo creo que es una ayuda gigante, pero ¿qué papel juegan tus experiencias? Mira, creo que el haber sido periodista por muchos años y además mi fuente, yo cubría todo lo que es la parte social, la parte de comunidad, es reconocer la realidad en la que vive nuestro país, reconocer la realidad de las mujeres quiteñas, de las niñas quiteñas, y por supuesto luego dedicarme a hacer comunicación en empresas públicas, privadas, servir a la ciudad. Es muy valioso porque conoces lo que quizá el ciudadano común no sabe lo que está pasando y te da una perspectiva de una realidad que tú dices, es tan fácil quedarse sentado en una silla y vivir desde tus privilegios y decir, mira, aquí estoy bien, Yadira, ¿para qué me voy a mover? Yo estoy bien aquí. Pero Defin- hay algo que, Sí, claro, hay algo que me mueve a mí y es eso. Em, Contaba en alguno de mis artículos en Young Magazine cómo precisamente cuando empiezo a dar clases me encuentro con mujeres con muy baja autoestima, con mujeres inseguras, y cuando empiezo a dar clases, cuando empiezo a conversar con ellas, veo que hay un cambio. Cuando entre nosotras nos halagamos, veo que hay un cambio. Cuando simplemente tú le dices a una joven de 20 años, qué bien hiciste tu tarea el día de hoy, o el trabajo que acabas de enviarme es excelente, ves un cambio. Entonces dije, está en la comunicación. Obviamente, yo sé que hay muchas cosas que pueden conllevar a que una mujer pueda superar una violencia física, psicológica, sexual, económica, pero yo puedo aportar con esto desde mi labor. Y me di claro, cuenta que la comunicación, el que una mujer se sienta hermosa, segura, que puede expresar lo que piensa, que sepa decir no en el momento adecuado, sí aporta. Entonces dije, por ahí va mi camino y me ha servido muchísimo. muchísimo. También tengo que reconocer y agradecer a todos mis colegas periodistas que cuando les dije, voy a dedicarme a esto, quiero dar charlas, me dijeron, ok, ven, hagamos entrevistas, te damos tu espacio, como ahora ustedes me están abriendo la puerta para yo contar esto y poder seguir creciendo. Entonces creo que aportaba muchísimo mi formación, por eso yo siempre digo, yo lo que hago es hablar de mis vivencias y experiencias, que no son iguales, para ninguna sí, Para pero nadie. puede servir para que puedan tomar lo que a mí me fue bien, lo que me fue mal y en otras circunstancias les pueda aportar. Así es que creo que es fundamental todos estos años que yo he vivido haciendo periodismo y comunicación. Me encanta, sabes que es muy interesante todo lo que dices. Me encanta, porque esa es una de las cosas que nosotras como mujeres tenemos esa dificultad más que todo. Y como tú dices, cada una somos únicas, tenemos nuestra unicidad,
pero tenemos que aprender a desarrollarla, tenemos que aprender a poder salir y enfrentar las cosas que nos están pasando o nuestros miedos y poder llegar a tener esa confianza para poder hacer lo que queremos hacer. ¿Qué te llevó a enfocarte específicamente en el arte de hablar en público y qué beneficios crees que ofrece a tus clientes? Mira, creo que el hecho de que tú puedas hablar en público actualmente ya no es como se conocía antes como una habilidad blanda. Tú sabes que tenemos las habilidades duras que decían el conocimiento y las habilidades blandas, la comunicación, el trabajo en equipo. Actualmente la tendencia para el 2024, y lo dicen las empresas de talento humano, ¿no es cierto? Lo dicen, mira, yo valoro sin duda el conocimiento de una persona, pero ¿qué es lo que pondera? Es esa capacidad que una persona pueda hablar, liderar, se pueda comunicar, pueda trabajar en equipo. Entonces, yo tengo ahí una frase que siempre les digo a mis clientes. Ser bueno, ¿no es cierto? Ser bueno en lo que haces es sin duda importante, pero tienes que ser bueno y parecerlo. Y para eso tienes que saber comunicar lo que estás haciendo. Y justamente, si ahí tienes un problema, tienes que trabajarlo. ¿De qué te sirve que seas un excelente médico, pero no sabes comunicarte? ¿A quién no le ha pasado que vas donde un doctor y el momento que te está recetando algo, se pone a su computadora o no te mira a los ojos? Tú ya automáticamente te sientes y dices, ¿qué hago aquí? No hay una conexión. Sí. ¿De qué te sirve, por ejemplo, ser un experto en el mundo de la cocina si no eres capaz de transmitir a través de la palabra la delicia de tus platos? Y lo mismo pasa con un abogado, con un ingeniero. Entonces, lo que yo les digo, hay que saber comunicarse, hay que saber conectarse con las otras personas y para eso hay que saber hablar en público. Y hablar en público implica entender que todo comunica, desde nuestra forma de vestir, de pararnos, de caminarnos, del color de nuestros lentes, hasta, por supuesto, las palabras que utilizamos. Entonces, siento que eso es fundamental. Por eso siempre rescato dentro de mis charlas y les digo, miren, el orador no nace, se hace. ¿Y cómo se hace? Se hace entrenando, practicando y trabajando día a día en este mundo maravilloso que es la comunicación. Fascinante, fascinante. A mí también me encanta esto de la comunicación. Te cuento que eso de tener la confianza, porque cuando tú nos estabas contando antes de cuando tú eras joven, o como dices la palabra, cuando uno es un nerd. Entonces en eso también me identifiqué contigo, porque yo cuando estaba creciendo, yo también era que la gusanito, que la come libros, que todo esto, y era muy tímida. Yo no hablaba, yo me escondía, yo trataba de que nadie, no existir, mejor dicho, porque era tan tímida, pero mira, cuando uno tiene ese proceso y uno encuentra su propósito, mírame ahora, hablando contigo. Sí, y es que mira, Yadira, yo creo que en las escuelas hace tanta falta tener una asignatura que sea como hablar en público. Yo creo que solo nos enseñan a ser Importante. receptores de información, es decir, el profesor se para y nos da información, 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 por ahí de vez en cuando una exposición, pero que si lo haces bien o mal, no interesa, cuando nos deberían enseñar a ser emisores también, a poder hablar, pararnos frente a un grupo de personas, expresar, pero ya te digo, quizá más bien hemos estado acostumbrados que al que quiere destacar y pasa al frente o alza la mano es el punto de las críticas, es el punto de las burlas. Entonces yo creo que Exactamente. por ahí no va el camino. Creo que es Exactamente. importante enseñar actualmente desde niños, adolescentes, jóvenes, lo importante que es poder exponer una idea. Mira que voy a regresar como a las aulas cuando les digo a mis estudiantes, es tan importante la idea como también saber exponer la idea misma. Eso lo decía Pericles ya 400 años, imagínate, antes de Cristo. ¿De qué nos sirve tener una idea maravillosa si no es capaz de Y no la podemos expresarla? Es expresarla. como que no existe, es como que no existe. Entonces, para mí sí es importante que trabajemos en la comunicación porque además hay algo fundamental ahí, como les digo también a mis clientes. Tenemos una sola oportunidad para impactar. Una. Así.
Si vas a una entrevista de trabajo, si quieres vender un producto y tienes ahí a los potentes clientes y lo haces mal, ya no hay otra oportunidad. Si quieres dar una Así charla es. y te equivocaste, no funciona. Entonces hay que valernos de estas habilidades. Increíble. Cuéntame, ahora sí vamos a la última pregunta de este programa. ¿Cómo crees que la capacitación en habilidades de comunicación puede impactar positivamente en diversas áreas de la vida de una persona? Mira, justamente lo que estábamos hablando. Para mí la principal es que tener una buena comunicación abre puertas. Esa es la clave. Y ¿Quieres conseguir un trabajo? la confianza en Tienes uno. que, por supuesto, quieres conseguir un buen trabajo, tienes que expresarte de una manera correcta, adecuada, segura. Quieres vender un producto, quieres ofrecer tu servicio, si eres un emprendedor, tienes que dar un discurso frente a tus colaboradores o en la misma casa, cuando estamos en reuniones y nos dicen, ¿quién quiere dar unas palabras? Si tú no confías en ti, pues no funciona, te haces chiquito, como yo les digo, tratamos de ocultarnos, de pararnos atrás y no estamos para eso, de escondernos. Y creo Es que verdad. ese no es el objetivo. El objetivo de todos los que estamos acá, de todos los hombres y las mujeres que estamos trabajando y que estamos convencidos de que podemos aportar, es que nuestras ideas se escuchen. Y justamente esa es mi misión. Por eso es que ahora estoy feliz de dedicarme a ser mentora de comunicación, porque soy esa guía que acompaña a todas las personas a perder justamente ese miedo escénico, Yadira, y me trato de poner en sus zapatos. Mira, yo siempre digo, miedo escénico, ¿por qué tendrán miedo a hablar, no? Es que hay que reconocer que no todo el mundo tiene la facilidad de la palabra, no todo el mundo. Es Pero, difícil. pero lo lindo, por ejemplo, yo a veces también le digo a la gente, a mis clientes, a la gente que yo conozco y me dicen, ay, es que me da pena, le digo, cuando tú quieres contar algo o cuando tú cuentas tu historia, por ejemplo, porque cuando uno cuenta o la historia de uno, es una historia inspiradora que va a ayudar a alguien que está escuchando tu historia. Por ejemplo, la historia de lo que nos estás contando ahora, cómo empezaste, cómo te lanzaste, cómo te reinventaste. El hecho de contar tu historia, por más mínima que sea, porque yo recuerdo a alguien me dijo, pero mi historia es tan, a nadie le va a interesar, le digo, a alguien le va a interesar. Siempre Así y cuando es. tú tengas tu historia que contar, la cuentas con confianza, porque es tu historia, tú sabes qué te pasó y cómo te pasó, y vas a escuchar, alguien va a escuchar lo que tú dices y va a decir, "Ah, si esta persona pasó por lo que pasó y está ahí contando su historia sin timidez, sin miedo, sin nada de esto, yo también lo puedo hacer". Entonces siempre Claro. empieza contando tu historia, porque eso te va a dar confianza primero y credibilidad, porque la única persona que sabe tu historia eres tú. Y mira, te da muchísima confianza y eso me he dado cuenta mucho en mujeres, ¿no? Sobre todo en las mujeres, del hecho que me dicen, Joana, no sabes, el otro día seguí todas las técnicas que tú me dijiste, entré absolutamente segura, erguida, caminando, dando pasos largos, llegué a esta reunión importante que tenía con mi cliente, expuse obviamente mi propuesta y tuve los resultados. O sabes que fui a una entrevista de trabajo y me sentí absolutamente segura, puse en práctica las técnicas de respiración, entré absolutamente desestresado y tuve buenos resultados. O finalmente di una charla, Doana, y al final me debe los aplausos, me sentí tan segura. Y es que el miedo paraliza, Yadira. El Sí. otro día entendí el miedo que puede tener la gente porque resulta que a mi esposo se le ocurrió que nos lancemos en parapente. Y sabes, ese momento yo sentí como sienten mis clientes que tienen miedo a hablar en público. Yo Ya te da estaba nervios y paralizada. Yo suelo ser muy habladora, yo converso con la gente, pero yo no decía una palabra. Yo simplemente miraba y estaba tratando de analizar qué iba a hacer. Tenía un miedo tan grande hasta cuando llegó mi momento de volar y me dijo mi piloto, corre, 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 corre. Y en todo ese miedo me dijo precisamente, ¿sabes qué? Es momento de soltarte, estás volando. Me Ay, qué sentí feliz. Y luego, por supuesto, ¿qué me dijo? Ya cuando yo estaba feliz volando, yo comparaba ese momento en que seguramente ya mis clientes están hablando de lo más felices, te dice, ahora vamos a aterrizar. Nuevamente te gracias. concentras.
Me pareció una analogía perfecta. ¿Y Claro. en qué radica? En lo que tú decías, en tener confianza en nosotros mismos. Hay que tenernos confianza, Yadira, y ahí está lo primero. Y por supuesto, el tema de la comunicación, créanme que les va a dar mucha seguridad y autoestima. Encantada. Muchísimas, muchísimas gracias, Joana, por estar con nosotros. Yo quiero agradecerte por estar presente y darnos esos momentos, ese tiempo para compartir esta historia maravillosa tuya, primero, segundo, estas experiencias y lo que puedes ayudar a la persona o a tus clientes a encontrarse esa confianza para poder tener esa credibilidad y confianza para poder hablar en público. Quiero agradecerte mucho, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con tu corazón y para poder ser la guía para todas aquellas hombres o mujeres que quieran Ujú. de tus servicios, ¿no? Y como decimos nosotros, para llegar a crecer, a descubrir o a, a tener esa confianza en ti mismo. Muchísimas gracias. Y bueno, el último consejo que quieras dar antes de cerrar el programa. Bueno, pues también agradecerles a ustedes por el espacio, el permitirles contar mi historia para que otras mujeres se sientan identificadas y por supuesto también invitarles ya finalmente, decirles que para mí es muy importante que trabajemos en estas habilidades. Me preguntaban hace poco y me decían, Joana, ¿cómo puedo ser un buen líder? O me decían, ¿tú crees que soy un buen líder? Y la respuesta es, ¿cuánto te comunicas? Si tú lideras bien, te comunicas. Entonces, empiecen a comunicarse, así les cueste, así tengan miedo, así les dé vergüenza, empiecen a comunicarse. Y si en algún momento, por supuesto, deciden contar con una guía, estoy feliz precisamente de ser esa mentora de comunicación, porque creo que desde este espacio muy chiquitito, desde este pedacito en la mitad del mundo, yo puedo ayudar a cambiar la vida de muchas personas a través de la comunicación. Así es que muchísimas gracias, Yadira, a ti, a Jennifer, por supuesto, a Young Magazine, mi revista, con la cual estoy muy feliz de colaborar todos los meses y por supuesto a todos quienes se dan el tiempo de escuchar este espacio. Ay, muchísimas gracias a ti por ser parte de la familia IAM. Y a nuestros televidentes les agradecemos por estar aquí una vez más y que visiten y sigan a esta talentosa mujer en sus redes y sus medios sociales. La información estará disponible en la pantalla. Manténganse en sintonía y no se pierdan ninguno de los episodios de Conversando con IAM TV. Hasta pronto.